Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este 11º capítulo de nuestra serie de funciones. Con los videos anteriores aprendimos a determinar el conjunto de partida, dominio, conjunto de llegada, codominio y el conjunto de las imágenes, recorrido de una función. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a aplicar funciones. Para ello, vamos a construir tabla de valores. Para cada una de las funciones con las cuales hemos trabajado anteriormente, vamos a considerar valores que pertenecen a su dominio, aplicaremos la función para determinar imágenes y luego de eso generaremos pares ordenados para ubicar en el plano cartesiano. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Ya, para poder graficar una función nosotros necesitamos construir esto que se llama construcción de tabla de valores, que básicamente es para generar pares ordenados en una función, ¿ya? Obviamente las tablas, te voy a presentar una tabla completa, después puedes optimizar espacios y tiempos. Más adelante, cuando ya tengamos que analizar cada una de las funciones, nos vamos a dar cuenta que podemos hacerlo de manera un poco más rápida, ¿ya? Pero inicialmente una tabla de valores se compone de valores de x, que son valores que pertenecen al dominio de la función, por lo tanto es súper importante determinar cuál es el dominio antes. Luego de eso vamos a aplicar la función o este criterio o norma o regla, vamos a determinar la imagen de la x y la combinación de una x y una imagen genera entonces este par ordenado. Entonces tenemos preimagen, aplicar la función, la imagen y el par ordenado. Los pares ordenados que vamos a considerar acá se ubican en el plano y luego de eso hacemos las gráficas. ¿Ya? Este video en particular nos vamos a encargar solamente de construir tablas de valores. Y para cada una de las funciones que te voy a presentar, vamos a considerar 5 valores. ¿Ya? Voy a considerar 2 valores positivos, 2 valores negativos y el 0. Y obviamente tratar de mezclar también el uso de decimales y quizás fracciones. ¿Ya? Entonces vamos a partir con esta tabla de valores y vamos a darle valores al x que pertenezcan al dominio de la función. Fíjate que acá yo tengo un 2x más 1, por lo tanto esta expresión algebraica no se indetermina en el conjunto de los números reales, por lo tanto su dominio son todos los reales. ¿Ya? ¿Y qué se hace? Primero se le dan valores al x, por ejemplo vamos a considerar el 4 como un valor de x. Obviamente que a la medida que tú vas avanzando en el tema de funciones vas a saber qué valores aplicar, cuáles te convienen, cuáles no, etc. ¿Ya? Y entonces, aplicar una función significa encontrar el valor de la imagen. Por lo tanto, lo que uno hace es calcular la imagen, esto se enuncia así, esto es la imagen del 4. La imagen del 4. Y para calcular la imagen del 4, yo lo que hago es aplicar el criterio norma que aparece en la función. Y este criterio dice el doble de x más 1. ¿Ya? Cuando nosotros no queremos leer en forma algebraica, básicamente lo que hacemos es tomar el valor de x que tenemos acá y reemplazarlo donde está la variable. Obviamente considerando que entre el 2 y la x hay una operación que no se escribe que es un por. ¿Ya? Yo siempre recomiendo primero reemplazar entre paréntesis y después desarrollar. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 2 multiplicado por x, pero el x vale 4. ¿Ya? Más 1. Y resolvemos esto numéricamente. 2 por 4 son 8, 8 más 1 es 9, por lo tanto la imagen del 4 bajo esta función es 9. Y la combinación entre la preimagen y la imagen genera entonces el par de coordenadas 4,9. Y este par lo ubicamos en el plano, unimos, ¿cierto? Con una línea todos los pares ordenados que encontremos y podemos entonces bosquejar la gráfica. ¿Ya? Veamos ahora, vamos a aplicar la función a otro valor, por ejemplo el 2, ¿ya? Voy a aplicar la función al 2, y entonces aplicar la función significa encontrar la imagen del 2. Vamos a tener f de 2 y reemplazamos donde hay una x por 2. 2 multiplicado por 2 más 1, ¿ya? 2 por 2 son 4, 4 más 1 son 5, por lo tanto la imagen del 2 bajo esta función sería 5, par ordenado entonces 2,5. ¿Ya? Y ahí tenemos el par ordenado. Vamos a aplicar la función al 0. ¿Ya? En todas las funciones vamos a aplicar la función al 0 para ver finalmente por dónde pasa en el eje de las y. ¿Ya? Si aplico la función al 0, entonces quedaría f de 0, reemplazo donde hay una x por 0, 2 multiplicado por 0 más 1,
2 por 0 es 0, 0 más 1 da 1, por lo tanto la imagen del 0 bajo esta función es 1, y el par ordenado que se genera sería el 0,1. ¿Ya? Por lo tanto, en el eje de las ordenadas, corta esta gráfica al 0,1. Aplicamos la función ahora a un valor negativo, por ejemplo voy a considerar el menos 1, ¿ya? Aplico la función al menos 1, esto va a quedar 2 multiplicado por menos 1 más 1, 2 por menos 1 es menos 2, menos 2 más 1 es menos 1, por lo tanto la imagen sería menos 1 y el par ordenado pasa por el punto menos 1, menos 1. ¿Ya? Y si aplico la función, por ejemplo, al menos 3, vamos a aplicar al menos 3, aplico la función al menos 3, reemplazo donde hay una x por menos 3, entonces va a quedar 2 por menos 3 más 1, ¿ya? Y 2 por menos 3 son menos 6 más 1, menos 6 más 1 sería menos 5, la imagen es menos 5 y el par ordenado sería menos 3, menos 5. Y ahí entonces hemos aplicado o hemos construido una tabla de valores, ¿cierto? Para esta función que es 2x más 1. Ya, observa ahora la siguiente función. Fíjate que tengo una función que va desde los reales hasta los reales. Aquí yo ya tengo el dominio de la función, por eso no hice un A subconjunto. Y este es el codominio, el conjunto de llegada, ¿ya? Codominio. Entonces, tomamos un valor de x, aplicamos la función y el criterio es x cuadrado más 1, ¿ya? Por lo tanto, tengo una función con una x elevado a 2 que se llama función cuadrática. Y lo mismo, vamos a dar valores al x y vamos a reemplazar. Vamos a aplicar la función de nuevo al 4, por lo tanto, si aplico la función al 4, yo reemplazo donde hay una x por 4, y aquí hay que tener mucho cuidado con el tema del cuadrado, ¿ya? Aquí yo siempre recomiendo, a pesar de que es positivo, pero siempre recomiendo reemplazar para que se acostumbren entre paréntesis por el tema de los signos. 4 al cuadrado son 16, 16 más 1 son 17, por lo tanto la imagen del 4 bajo esta función es 17 y el par ordenado sería 4,17. ¿Ya? Luego de eso vamos a aplicar la función apliquemos la función al 3. ¿Ya? Si aplico la función al 3, el resultado va a ser, aplicar la función sería 3 elevado a 2 más 1, 3 elevado a 2 son 9, 9 más 1 son 10, por lo tanto el par ordenado, porque como la imagen es 10, el par ordenado sería el 3,10. ¿Ya? Vamos a aplicar la función ahora al 0. Aplicar la función al 0, reemplazamos donde hay una x por 0, f de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado más 1, 0 al cuadrado es 0, 0 más 1 es 1, par ordenado entonces que se genera sería el 0,1. ¿Ya? Y vamos a considerar valores negativos. Fíjate que si yo considero, por ejemplo, aplicar la función al menos 1, ¿ya? El criterio norma dice que el valor de x lo tenemos que elevar al cuadrado primero y sumar 1. Por lo tanto aquí, paréntesis, menos 1 al cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 son 2, por lo tanto el par ordenado que se genera sería menos 1,2. ¿Ya? Y si aplico, por ejemplo, la función al menos 5, ¿ya? Yo aplico la función al menos 5, reemplazo donde hay una x en la función, sería menos 5 al cuadrado más 1, menos 5 por menos 5 son 25, más 1 son 26, por lo tanto la imagen sería 26 y el par ordenado menos 5,26. Si tú te das cuenta, obviamente que para poder aplicar una función tenemos que tener claro algunos conceptos previos, como en este caso las potencias. Y ahí hemos construido una tabla de valores para esta función. Ahora, dependiendo de la función, vamos a tener que después determinar cuántos pares ordenados se necesitan, pero eso lo vamos a determinar más adelante. Fíjate que acá te presento otra función, también con potencias, pero está elevado a 3, ¿ya? Función cúbica. El dominio son todos los reales, el codominio vamos a llegar a valores reales,
Y entonces el criterio dice que es el doble de la preimagen elevada a 3, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar la función, apliquemos la función, por ejemplo, al 2, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aplicar la función al 2 significa reemplazar donde hay una x por 2, por lo tanto esto va a quedar 2, que es el valor que está ahí constante, el valor de x, que es 2, elevado a 3, ¿ya? Y desarrollamos este ejercicio numérico. 2 elevado a 3 son 8, 8 por 2, 16. La imagen del 2 bajo esta función es 16, por lo tanto quedaría 2,16. Recuerda que las imágenes dependen del valor, dependen del criterio que nosotros estemos ocupando, ¿ya? Vamos a aplicar la función al 1, ¿ya? Entonces f de 1 va a ser igual a 2 multiplicado por 1 elevado a 3. Eso va a ser igual a 1 elevado a 3 es 1, por 2 es 2, y esto quedaría 2 como el valor de la imagen, por lo tanto par ordenado 1,2. ¿Ya? Veamos qué pasa con el 0. Aplicamos la función al 0. F de 0 va a ser igual a 2 multiplicado por 0 elevado a 3. 0 elevado a 3 es 0, 0 por 2 es 0, ¿ya? Por lo tanto tengo la imagen que vale 0 y el par ordenado 0,0. Esto quiere decir que esta función en su gráfica, que no la conocemos hasta el momento, pasa por el 0, 0, ¿ya? Es decir, pasa por el origen del sistema. ¿Qué pasa cuando tenemos valores negativos? Por ejemplo, el menos 1. Vamos a aplicar la función al menos 1. Entonces, 2 multiplicado por menos 1 elevado a 3. Y veamos qué ocurre acá. Menos 1 elevado a 3 sería menos 1. ¿Ya? Menos 1 por 2, menos 2. Par ordenado, entonces, que se genera menos 1, menos 2. ¿Ya? Y finalmente vamos a aplicar la función, por ejemplo, al menos 3. Si aplico la función al menos 3, esto va a quedar 2 por menos 3 elevado a 3. ¿Ya? Ahora, menos 3 elevado a 3. 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27. Menos 27. Y menos 27 por 2 serían menos 54. ¿Ya? La imagen es menos 54. Por lo tanto, el par ordenado sería menos 3, menos 54. Ahí está, ¿ya? Entonces, todos estos pares ordenados se ubican en el plano, dependiendo de la gráfica y dependiendo de la función. Entonces vamos a ver si es que son suficientes o no para poder graficar esta función que es cúbica. Ya, te presento aquí una función que es una función raíz, ¿ya? La función raíz, su dominio, en este caso parte desde el 1 hasta el más infinito, abierto en el más infinito y cerrado en el 1, porque yo puedo aplicar esta función al 1, y llega al conjunto de números reales, que es el codominio de la función, ¿ya? Y el criterio es calcular la raíz de x menos 1. Es como sacar la raíz del antecesor de x, ¿ya? Y aquí, cuando uno empieza o quiere graficar una función, hay que tomar valores que sean convenientes, ¿ya? Fíjate que aquí estamos hablando de una raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aplico la función al 3? Ya, vamos a aplicar la función al 3. Si aplico la función al 3, significa f de 3, y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 3 menos 1, ¿ya? Como no hay propiedades para la resta, entonces desarrollo la cantidad subradical, 3 menos 1 son 2, y por lo tanto quedaría raíz de 2, ¿ya? Raíz de 2. ¿Y cuánto vale la raíz de 2? Ah, pero es un valor irracional, ¿ya? Por lo tanto se aproxima a un 1,4. Entonces la imagen va a quedar como raíz de 2 y el par ordenado que vamos a ubicar sería el 3, raíz de 2. Y ahí vamos a tener que buscar un valor aproximado a la raíz de 2 para poder ubicarlo en el plano, ¿ya? ¿Y por qué hay que buscar quizás valores convenientes? Porque fíjate qué pasaría si yo aplico la función al 5. Al 5. Ya, si aplico la función al 5, entonces esto va a quedar raíz cuadrada de 5, que es el valor de x, menos 1. Y 5 menos 1 son 4, entonces queda raíz de 4.
Ah, pero la raíz de 4 es exacta. La raíz de 4 vale 2. ¿Ya? Y por lo tanto, la imagen, al ser 2, genera el par ordenado 5,2. Y ahí tenemos entonces nuestro par ordenado. Veamos qué pasa con el 0. Ah, pero el 0 no se puede. Pues fíjate que el dominio de la función es desde el 1 hasta el más infinito. Por lo tanto, esta función yo no se la puedo aplicar al 0, porque si lo hiciera, se indetermina. No le puedo aplicar la función a valores negativos tampoco. ¿Ya? El dominio es desde el 1 hacia adelante. Entonces, veamos qué ocurre si aplico la función al 1. ¿Ya? Si aplico la función al 1, entonces esto nos va a quedar raíz cuadrada de 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, raíz de 0 es 0. Y el par ordenado entonces que se genera sería el 1,0. ¿Ya? Ya ahí está. ¿Qué otro valor podemos aplicar? Al que se nos ocurra, pueden ser fracciones también, pero no lo vamos a hacer ahora. Un valor conveniente. Nosotros tenemos raíces cuadradas, por lo tanto, veamos qué pasaría si aplico la función al 10. ¿Ya? Si aplico la función al 10, entonces quedaría f de 10. Aplicar la raíz sería raíz cuadrada de 10 menos 1. Si al 10 le resto 1, resultado 9. Y la raíz de 9 es un valor exacto igual a 3. ¿Ya? Por lo tanto, el par ordenado que tú generas sería 10,10,3. ¿Ya? Por eso es conveniente el 10. Y además para poder graficar, porque podemos graduar de 1 en 1. ¿Ya? Quizás aplicar la función al 17 para que nos dé la raíz de 16. Pero si a lo mejor, no sé, queremos aplicar la función al 4, por el tema de la graduación de el x, si aplico la función al 4, entonces quedaría f de 4, reemplazo, ¿cierto? Donde hay una x, la raíz de 4 menos 1, 4 menos 1 es 3, raíz de 3, y la raíz de 3 es un valor aproximado, ¿ya? Que vale 1,7. Entonces el par ordenado que se genera acá sería 4, raíz de 3. Y ahí entonces tenemos nuestros pares ordenados. ¿Ya? Esto lo ubicamos en el plano y hacemos, ¿cierto?, la gráfica de la función. Ya, la siguiente tabla que vamos a construir, fíjate que es un valor absoluto, el dominio son todos los reales, el codominio son todos los reales, y aquí, obviamente, para poder aplicar un valor absoluto hay que conocer la definición de valor absoluto, ¿ya? Que es la distancia de cualquier número hacia el cero. Entonces, el dominio, como son todos los reales, no hay ninguna restricción, entonces vamos a aplicar la función al valor que a nosotros se nos ocurre, ¿ya? En este caso, yo quiero aplicar primero la función a valores fraccionarios, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aplico la función a un medio? Entonces, quedaría f de un medio, ¿ya? F de un medio, esto va a ser igual a valor absoluto de un medio más 3, ¿ya? Y cuando al un medio yo le sumo 3, quedaría 7 medios, ¿ya? En valor absoluto. Y el valor absoluto de 7 medios es 7 medios. Entonces el par ordenado que se genera sería 1 medio, 7 medios. ¿Ya? Obviamente que eso habría que transformarlos en decimales para poder ubicarlos en el plano. Si aplico la función al 3, entonces f de 3 va a ser igual a valor absoluto de 3 más 3. 3 más 3 son 6, entonces va a quedar valor absoluto del 6. Y el valor absoluto del 6 es el 6 par ordenado 3,6. ¿Ya? Vamos a aplicar la función al 0. Eso significa calcular f de 0. Y f de 0 sería 0 más 3. 0 más 3 son 3 en valor absoluto, ¿ya? Entonces va a quedar valor absoluto del 3, 3. Par ordenado 0,3. ¿Ya? 0,3. Y vamos a aplicar ahora la función a valores negativos, ¿ya? Supongamos que quiero aplicar la función al menos 1, entonces aplico la función al menos 1, valor absoluto de menos 1 más 3. Menos 1 más 3 da resultado 2 y el valor absoluto del 2 es 2. El par ordenado, menos 1,2. ¿Ya? Y finalmente vamos a aplicar, por ejemplo, la función... Apliquemos la función al menos un medio. A ver, ¿qué ocurre? Menos un medio. Si aplico la función al menos un medio,
Entonces esto va a quedar valor absoluto de menos 1/2 más 3. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es menos 1/2 más 3? Por eso aquí hay operatoria de cursos anteriores. Piénsalo como menos 1/2 más 6 medios. Menos 1 más 6 son 5. 5 medios. 5 medios. A veces hacen esto. 2 por 3 son 6 menos 1. 5 medios. Entonces, el par ordenado que se genera sería menos 1/2, 5 medios. Y estos puntos los tenemos que ubicar en el plano y hacer el bosquejo de la gráfica. ¿Ya? Y ahí tienes una tabla de valores para una función que es valor absoluto. Ya, tenemos acá una función ahora que su dominio son todos los reales, pero la expresión algebraica o el criterio dice 2 elevado a x. Por lo tanto, es una función que se llama función exponencial. ¿Por qué? Porque la variable está en el exponente. Entonces vamos a darle valores al x y vamos a obtener valores de y. Quiero aquí en este caso, por ejemplo, voy a aplicar la función al 3. ¿Ya? Entonces aplicar la función al 3 significa que vamos a obtener 2 elevado a 3. ¿Ya? Y 2 elevado a 3 son 8. Por lo tanto, el par ordenado que se genera, 3,8. ¿Ya? Vamos a aplicar la función al 1. ¿Ya? Entonces va a quedar f de 1. Si aplico la función al 1, quedaría 2 elevado a 1. Y 2 elevado a 1 es 2. Por lo tanto, el par ordenado que se genera sería 1,2. ¿Ya? Vamos a aplicar la función al 0. Calculo entonces f de 0. Y f de 0 sería 2 elevado a 0. Y 2 elevado a 0, 1. Par ordenado entonces que se genera 0,1, que es un punto bien especial en esta función, que se llama función exponencial. ¿Ya? Vamos a aplicar ahora la función al menos 1. ¿Ya? Si aplico la función al menos 1, esto nos daría 2 elevado a menos 1. ¿Y qué hacía el exponente negativo a una potencia? La invierte, quedaría 1/2. Entonces el menos 1 se relaciona con 1/2. ¿Ya? Como par ordenado. Y ese es el par ordenado que deberíamos ubicar en el plano cartesiano. Y quiero aplicar, para recordar algunas cosas, la función al 1/2. Significa f de 1/2. Y por lo tanto va a quedar 2 elevado a 1/2. ¿Ya? Y aquí recordar qué sucedía cuando una potencia se elevaba a una fracción. Cuando ocurre eso se transforma en raíz. ¿Ya? Y esto quedaba así. Raíz, el denominador es el índice, como es 2, que haría raíz cuadrada. Y el numerador, que es 1, sería el exponente de esta cantidad subradical. Por lo tanto, el 1/2, bajo este criterio, se relaciona con la raíz de 2, que vale 1,4 aproximado, y tendríamos que aproximarla para ubicarla más o menos en el plano cartesiano. ¿Ya? Y esta es una construcción de una tabla de valores para la función exponencial 2 elevado a x. Ya, y finalmente te voy a presentar una tabla de valores. Tengo una función que parte de los reales positivos, ¿ya? Y que llega a valores reales, y el criterio es logaritmo de x en base 2. Como aparece aquí un logaritmo, ¿ya? Y en base 2, nosotros tenemos que ser bien cautelosos, o bien, no sé si cautelosos, pero uno tiene que considerar valores bien convenientes en este caso. ¿Por qué? Y eso lo explico de inmediato. Porque resulta que nosotros podríamos, por ejemplo, aplicar la función al 3. ¿Ya? Apliquemos la función al 3. Si aplicamos la función al 3, entonces quedaría logaritmo de 3. ¿Ya? Esto quedaría logaritmo de 3 en base 2. Pero aquí mi pregunta es, ¿cuánto vale el logaritmo de 3 en base 2? Wow. La calculadora no me entrega ese valor porque la calculadora da logaritmos en base 10 y logaritmos en base e. ¿Ya? Por lo tanto, habría que aquí hacer un cambio de base para encontrar el valor. ¿Ya? Y aquí te invito a mirar un video de la serie de logaritmos que se llama Cambio de base, donde explico cómo calcular el logaritmo de cualquier número en cualquier base. ¿Ya? Habría que hacer un cambio de base aparte y encontrar el valor numérico. Entonces la imagen sería, y lo voy a dejar expresado, logaritmo de 3 en base 2. ¿Ya? Y por lo tanto el par ordenado sería 3,
logaritmo de 3 en base 2. ¿Ya? Aquí ya resultaría quizá muy conveniente buscar algunos números que sean especiales. Por ejemplo, el 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjate qué va a ocurrir si yo calculo el logaritmo de 4. El logaritmo de 4 en base 2. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto elevo el 2 para que me dé 4? A 2. Porque el exponente, recuerda que el logaritmo es un exponente. ¿Ya? Es súper importante entender qué es un logaritmo, y ahí te invito a ver esa serie de logaritmos que está completa. ¿Ya? Apliquemos la función al 1. Si yo aplico la función al 1, entonces quedaría logaritmo de 1 en base 2. Y el logaritmo de 1 en base 2 es 0, porque es el exponente al cual elevo el 2 para que el resultado me dé 1. Entonces esta gráfica pasa por el punto 1,0. Apliquemos la función al 0. Pero el 0 no lo puedo aplicar, porque dice que el dominio son todos los reales positivos. Por lo tanto, el logaritmo de 0 en esta forma algebraica no existe. ¿Ya? ¿Qué valores podríamos darle al x? Yo creo, algo bien conveniente, podría ser el 8. ¿Ya? Y te vas a dar cuenta por qué. Porque el logaritmo de 8 en base 2 sería lo que deberíamos calcular. Logaritmo de 8 en base 2. ¿Y a cuánto elevo el 2 para que me dé 8? A 3. Por lo tanto, el par ordenado que se genera sería 8,3. Y yo creo que ya te diste cuenta qué valor podríamos volver a aplicar ahora, que sería el 16. ¿Ya? 16. Entonces, f de 16 va a ser igual a logaritmo de 16 en base 2. Por lo tanto, va a quedar 4. Par ordenado entonces que se genera 16,4. Y ahí tenemos entonces una construcción de una tabla de valores para la función logaritmo. Estos puntos habría que ubicarlos en el plano y ver si a lo mejor con estos puntos uno puede bosquejar la gráfica. ¿Ya? Pero en este video estamos construyendo nada más estas tablas de valores, porque después cada una de estas funciones se va a separar y vamos a tener que trabajarlas en forma independiente. Para poder graficar una función, debemos construir una tabla de valores y ubicar los puntos en el plano cartesiano y así bosquejar su gráfica. Pero ¿cómo puedo relacionar la forma algebraica con la gráfica de la función? En el próximo video te voy a presentar formas algebraicas que tendremos que relacionar con diversas gráficas y te enseñaré a identificar cada una de ellas observando solamente las características de su expresión algebraica. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video educativo. Si no se han suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.